¿Que se iba a reír Que iba a llorar. o que iba a dar un puñetazo a la mesa? No, acá hay una cosa que es muy importante y es una campaña de vacunación en este contexto, una campaña tan compleja, una logística tan compleja, en este contexto de falta masiva de vacunas, es decir, que una cantidad de vacunas relativamente pequeña en relación a la necesidad de vacunar. A nosotros nos parece que hay dos aspectos que había que cuidar mucho y de hecho por eso es la estrategia que usó la Ciudad de Buenos Aires. El primer aspecto es no generar una expectativa exagerada sobre las personas que tienen que vacunarse. Por eso nosotros siempre decimos, en la medida que se confirme cada partida de avión con cada partida de vacunas, vamos a explicarle al grupo que le toca esa partida cómo es la vacunación, cuál es el plan, cuál es la campaña, cuáles son los sitios. Así como lo hicimos con la primera línea de trabajadores de la salud, que nos dieron 24.300 dosis y las aplicamos en la totalidad. No tenemos una sola vacuna más para aplicar, porque han sido todas aplicadas al grupo que correspondía. Vamos a hacer lo mismo ahora con este nuevo avión que ha salido y vamos a explicarle a los trabajadores de la salud, a todos los demás trabajadores de la salud de la Ciudad de Buenos Aires, cómo se van a vacunar. Esto lo vamos a estar informando el día de mañana. Ahora, dame un segundito que termine, por favor. Sí. Así termino el concepto. Ese es un primer riesgo, genera una expectativa. Y el segundo riesgo es que no sea claro a quiénes le corresponde la vacuna. Por eso nosotros queremos ir paso a paso por los 6 grupos que el Gobierno Nacional definió en su plan estratégico. Primero los trabajadores de la salud, en una parte los de primera línea y en otra parte el resto. Segundo por edad, en una parte los mayores de 70 y luego los que están institucionalizados y luego de 60 a 70. En tercer grupo los estratégicos, en cuarto grupo de 18 a 60 años con comorbilidad y en último grupo estratégicos locales. Ese es el orden y es importante que la ciudadanía sepa, ese es el orden, si usted pertenece a alguno de esos grupos, ese es el orden que se va a vacunar. Nosotros cada avión que usted vea que sale, le vamos a comunicar cuál de estos 6 grupos estamos vacunando y cuál es la forma de vacunarse. Mi pregunta tenía que ver con si ya sabían cuántas dosis les tocan de este nuevo vuelo que va a traer, creo que son 300.000 o 600.000, al final no sé, o 500.000 decían hoy a la tarde. Sí, porque fue cambiando el número, por eso digo. Y después, ¿cómo definen? Porque entiendo estos 5 grupos, pero interpreto también, esto es suposición, corríjame, sino que a veces la partida no llega para vacunar a todos, inclusive los de ese primer grupo. Entonces, yo estoy en el de prioridad 2, supóngase. ¿Cómo sé si en este segundo yo entro o no entro? Bueno, nosotros... ¿Cómo elige el gobierno de la ciudad para no ser arbitrario? Ese es muy importante. La cantidad de vacunas de cada vuelo se confirma prácticamente unos días antes que llegue el vuelo. Ustedes lo han visto en la información pública y lo están viendo con este vuelo en particular. Está saliendo o ha salido el vuelo a Rusia y todavía no hemos podido confirmar el número exacto. Cuestión de que hay que tener una agilidad y una capacidad de adaptación, porque estas son las reglas de la realidad, una realidad muy compleja de gestionar. Entonces, dadas estas reglas de la realidad, lo más importante es que los funcionarios protejamos a la ciudadanía y seamos muy claros. En esa línea en particular, nosotros decimos... construimos grupos de cantidades relativamente vinculadas a la potencialidad de las vacunas que vienen. No siempre es exacto, de hecho, las primeras 24.300 no eran todas las que necesitábamos. Algunas personas de primera línea quedaron sin vacunarse, fueron las últimas en inscribirse. Se van a vacunar ahora, 2 semanas después. Perdón, entonces ese es un criterio, orden de inscripción. No, orden de inscripción en el grupo que le toca, ¿no es cierto? Claro, por eso siempre digo, siempre en el grupo que te toca, porque digo, no sé, tenés un grupo prioritario que es de 10, pero te llegaron 5 vacunas. Bueno, ¿cómo elegís cuáles son los 5 que primero se vacunan? Nosotros tratamos de hacer los grupos prioritarios más vinculados a la cantidad que van a venir. En todo caso es un grupo prioritario de 10 y vendrán 9 o vendrán 11. Ok. Tratamos de que sea bastante ajustado para que no haya demasiada dificultad. Pero naturalmente, de vuelta, vamos adaptando la comunicación de acuerdo a la información fehaciente. Lo que nosotros no queremos es tener dificultades, ni generar expectativas a los que no la van a recibir aún, ni que sea confuso el grupo de riesgo. Porque mucha gente pregunta, ¿y en la ciudad cuánto me vacuno yo? Yo tengo una comorbilidad, o yo tengo más de 60, o yo tengo tal condición. Bueno, lo que tienen que saber es que nosotros, cada partida que ustedes vean, les vamos a comunicar a cuál de los 6 grupos corresponde. Esta que está saliendo en este momento corresponde para completar los trabajadores de la salud. ¿Y cuáles son los trabajadores de la salud? Todos los trabajadores de la salud que tengan domicilio en la cava, tengan cualquier edad, tengan cualquier condición de trabajo, tengan cualquier condición médica. Para todos ellos, el plan de vacunación mañana lo vamos a comunicar en detalle. O sea, igual es la primera dosis, ¿no? Después falta...
Bueno, La segunda, pues otra complejidad más, ¿no? Bueno, Son como dos. la comunicación no es sencilla y para no fatigar a la gente que nos escucha, nosotros siempre que hablamos de campaña hablamos de la primer componente, porque el segundo componente viene por añadidura 21 días después, en la medida que venga, ¿no es cierto? Y nosotros lo manejamos en paralelo. En este momento en particular, por ejemplo, estamos vacunando el segundo componente las primeras 24.300. De manera que eso yo no lo comunico para no dar más confusión. Pero toda etapa de nuestra vacunación tiene un primer componente y un segundo componente. Nosotros vamos a comunicar siempre el primer componente, a partir de ahí, con nombre y apellido, y el día que se vacunó, 21 días después, le corresponde la segunda vacuna. Por eso no se vacunó usted, ni Rodríguez Larreta, ni Bueno, ningún... ese fue otro debate público que a mí me parece importante explicárselo a la gente que tenga alguna duda. Y es, nosotros creemos que hay que respetar a rajatablas una estrategia técnica de la vacunación. Eso significa que cada uno de nosotros, como ciudadanos, como cualquier otro ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, se va a incluir en el grupo que le corresponda. Tanto al jefe de gobierno, como a mí, como a otros funcionarios de alto rango, de alta responsabilidad, vamos a ser incluidos en las que se llaman grupos estratégicos de definición local. Es decir, que en el momento que lleguemos a ese lugar, para no tomar vacunas que le puedan corresponder a otra persona, por supuesto que nos vamos a vacunar todos nosotros. La definición, digamos, de cuántas vacunas, qué llega, qué no llega, eso no lo define el gobierno de la ciudad. Ustedes ahí están un poco a merced de lo que el gobierno nacional vaya trayendo y resolviendo, en este caso con el gobierno ruso, porque es la vacuna que estamos accediendo. Esa información, ese contacto, ¿está en buena sintonía? Digo, porque el gobierno de la ciudad y la nación han tenido distintos momentos, casi como una relación amorosa, como subes y bajas. ¿Cómo están ahora? Sí, yo te diría, no es el caso nuestro. Es decir, nosotros tenemos un modelo de trabajo y un modelo de respeto profesional con Ginés y con todo su equipo que no hemos tenido, en toda esta historia que hemos tenido oportunidades de tener dificultades, no hemos tenido ninguna. Tenemos miradas diversas en algunos aspectos, pero nunca hemos tenido una dificultad gestional. Entendemos ambos grupos que la pandemia no da espacio para interpretaciones, da espacio para vincularnos por nuestras coincidencias. El grupo de Ginés es un grupo técnicamente muy calificado, nosotros tenemos un grupo muy calificado también y trabajamos en conjunto. Ahora, dicho esto, también hay que decir que el escenario internacional es muy complejo y el hecho de que no sepamos cuántas vacunas va a traer el avión que acaba de salir... Ahora se lo vamos a mostrar y después vamos a ir en vivo. Ahí está. A ver. Ahí está, ese es el vuelo que va a traer. Bueno. A las 9 sale. Nos jugamos las 550.000, decimos. Fíjense 550.000. pero fíjense lo difícil que está la realidad. Es decir, ellos ya le han confirmado que están las vacunas para traer y todavía no tienen una documentación, tienen información de palabra, pero no tienen una documentación donde diga la cantidad que tienen, por lo cual no la pueden comunicar. No la tiene Rusia, dice usted. No, Rusia aparentemente Rusia no se la ha pasado a la ciudad, a la Argentina, perdón. Sí le ha dado aparentemente de palabra, pero me parece muy prudente que ellos no den ninguna información pública que no tengan documentado. Claro. Pero esta es la realidad, este es el problema, y no es un problema del Ministerio de Salud de la Nación, en esto quiero ser muy claro con la gente, es un problema que está en otro país, que es el país productor, que tienen todos los productores de esta vacuna, y todos los que han comprado esta vacuna tienen esta dificultad. Cierto nivel de inestabilidad en el cumplimiento de las pautas, no porque los fabricantes quieran jugar con este aspecto, sino porque las ventas han sido realizadas previa a las fabricaciones y las fabricaciones tienen algunos aspectos técnicos que no son simples. ¿Vendieron lo que todavía no tenían? Todos los fabricantes, digamos, todos los fabricantes del mundo vendieron lo que estaban en la línea de producción o por producir. De hecho, la Argentina ha comprado a AstraZeneca en el mes de, no me acuerdo bien, pero octubre, noviembre del producto que iba a fabricar en marzo o en febrero o en enero. ¿Por qué? Porque todos anticiparon una precompra porque nadie se quería quedar sin poder comprar. Y además es un producto que tiene demanda mundial literal. Claro. Pero además la fabricación, a veces una partida de estas características te puede llevar 1 o 2 meses la producción del virus con el código genético adentro. Y en el medio de la producción puedes tener una dificultad técnica que tengas que descartarla toda completa. Entonces no es un tema sencillo, por eso nosotros decimos y hemos sido muy prudentes en la comunicación, nosotros queremos que la ciudadanía porteña sepa en cada momento lo que vamos a recibir y quiénes lo pueden recibir, y por eso somos muy prudentes en ir informando embarque por embarque cuál es la fase que viene y no abrir una expectativa para adelante que luego no podamos cumplir. Ahora le vamos a preguntar por el inicio de clases, pero respecto a las dudas que había sobre la información de la Sputnik V, hoy se conocieron algunos papeles con tachadura, los publicó el Diario de la Nación y también incluso algún colega publicó hasta en cirílico, ¿no? Que es el alfabeto ruso. ¿Eso está bien informado o todavía falta
Falta conocer detalles. Bueno, todavía no lo hemos tenido. Yo he tratado, desde el primer día, he tratado de ser lo más claro posible y he dicho lo siguiente. Primero, este instituto es un instituto internacionalmente de altísimo prestigio. Tiene toda la capacidad para hacer una vacuna tan eficaz y segura como cualquier otra. La plataforma que usa tiene similitudes importantes con la plataforma de AstraZeneca, que ya ha demostrado seguridad y eficacia. Todas las vacunas que han evaluado la eficacia han mostrado una eficacia alta, es decir, que aparentemente no es un tema de que las vacunas son todas buenísimas, sino que el virus responde rápidamente a la inmunidad. Y luego lo que la fase 3 es muy importante que conteste todas, es el grado de seguridad de las vacunas y los efectos adversos locales, sistémicos, moderados y graves del corto, mediano y largo plazo. El punto aquí es, como yo dije del principio, es la información sobre esa vacuna la recibió en forma confidencial la ANMAT y la ANMAT evaluó que era apta para aplicar en humanos en la Argentina. Nosotros tenemos plena confianza en la ANMAT y por eso abrimos la campaña de vacunación y empezamos a vacunar. Ahora, dicho todo esto, que explica por qué estamos haciendo la campaña de vacunación y por qué estamos a favor de... de hecho, somos una de las primeras jurisdicciones que hemos completado la primera campaña, hemos aplicado todas las vacunas que teníamos. Dicho todo esto, lo segundo que vos decís también es cierto. Es decir, todas las vacunas que están hoy en implementación, en aplicación en el mundo, no solamente los entes reguladores han podido ver la información, sino que todos los médicos asistenciales, todos los científicos, todos los académicos han podido hacer su propio juicio. ¿Y por qué es importante eso? Porque cada paciente le consulta a su médico de confianza si vacunarse o no. Yo que soy médico asistencial de algunos pacientes, me consultan los pacientes. Y yo lo que les tengo que contestar es, confío en la ANMAT ha dicho que sí. No le puedo dar una opinión personal, porque no tengo elementos para una opinión personal. Solamente les transfiero la confianza a la ANMAT. ¿Y la experiencia de la campaña de la vacunación qué les está diciendo? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es montar un sistema de vigilancia activa. Es decir, lo que hacemos es llamamos a la totalidad de las personas que se vacunaron. Lo que hemos visto hasta ahora, estamos completando el reporte y lo vamos a hacer público cuando lo tengamos, es que tenemos una cantidad importante de efectos menores que ocurren las primeras 24 horas y rápidamente desaparecen, pero es una proporción significativa. Con lo cual es muy importante decirle a la gente... ¿Significativa qué es? Significa que una parte importante de la gente que recibe la vacuna, al día siguiente o tiene dolor de cabeza o tiene dolores musculares, algunos de ellos hacen fiebre, en general síntomas que rápidamente desaparecen, dolor local. Eso es común igual, ¿no? Es común en las vacunas, hay que avisarle a las personas que en esta vacuna en particular una proporción importante lo hace. Es decir, no es una cuestión de que haya alguna información que sea de alto riesgo, sino que hay que ser transparente con la gente de los datos que tenemos. Pero nuevamente, nuestro trabajo de investigación no tiene la calidad que es una fase 3. Es mucho más importante, yo creo que, vuelvo a insistir en el concepto, no es un problema del Ministerio de Salud de la Nación, es un problema del Instituto Gamaleya, que viene hace semanas diciendo que están por publicar en The Lancet. Hace una semana comunicaron que ya estaban por publicarlo. Lo que nosotros necesitamos es que se publique, sobre todo para darle tranquilidad a la población, pero también a los médicos asistenciales que tienen que recomendar a la población y que quieren tener su propio criterio más allá de la confianza en las instituciones argentinas, que son de muy alto prestigio. Quiroz, ustedes definieron en la ciudad que las clases empiezan el 17 de febrero. Se anunció en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, que la vacunación a los docentes iba a empezar el 8. Ahora hay que ver si esto se puede hacer o no, porque justamente a ver si se tiene la vacuna o no. ¿Pueden empezar las clases en la ciudad de Buenos Aires si los docentes no están vacunados? Decididamente sí. Eso ha ocurrido en todos los países del mundo. Aquí la cuestión es, nosotros tenemos que iniciar las clases presenciales porque ya está demostrado. Hoy salió una recomendación del CDC, donde evalúa ¿Qué es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, pero además el Instituto Europeo también lo ha hecho. Muchos países europeos están en ese debate, con algunas excepciones en situaciones europeas actuales, que no son las que nosotros tenemos aquí, sobre todo Inglaterra por el tipo de virus que tiene circulando, la cepa, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta particular, está bien claro al día de hoy que las escuelas no son un foco que modifica o acelera la contagiosidad en una curva epidémica. Las escuelas, como todo lugar donde hay interacción humana, potencialmente puede haber un contagio, pero decididamente se mostró en Europa que los niños se contagian menos y más leves, contagian menos a los demás y sobre todo Eso la es apertura... importante, porque en el medio de todo el fárrago de información que fuimos conociendo, entonces los chicos se contagian menos y contagian menos. Efectivamente, la carga viral de los niños es menor que la de los adultos. Vuelvo a insistir, exceptuando Inglaterra, algún país que tienen virus de mayor carga viral, que tienen más contagiosidad. Estamos hablando del virus de la cepa que circula en la Argentina. Contagian menos, tienen cuadros más leves y aquí lo importante es que, por supuesto, que el inicio presencial de las clases
en estas condiciones, tiene que tener unas condiciones de cuidado, no solamente para los niños, sino también para los trabajadores, sus familias y la familia de los niños. Con lo cual, me parece que esta dicotomía de uno u otro es una forma relativamente simplista de analizar el tema. Es un tema muy complejo que nosotros tenemos que llevar al punto de empezar las clases presenciales con la mayor presencialidad que nos permita el momento epidémico, y alguna de las aulas que tenga alguna dificultad tendrán menos presencialidad, y luego cuidando a los docentes. Sobre todo estamos desarrollando o diseñando una estrategia de testeo muy intensiva para que los docentes tengan la tranquilidad de que están libres de la enfermedad y no están en riesgo de contagio ni contagiando, y luego, por supuesto, considerando todos los protocolos que haga falta considerar. Y en eso me parece que más que poner categorías determinantes en el debate, lo que tenemos que considerar es que primero tenemos que cuidar a los niños, y ese cuidado de los niños tiene que venir de la mano del cuidado de los adultos también. No es una cosa versus la otra. Categorías determinantes, como que era, como dijo, que era criminal la vuelta a clases, dijo uno de los sindicalistas. Bueno, yo soy muy prudente en enojarme o sobrecontestar determinaciones tan fuera del rango normal, ¿no? Básicamente porque, y lo digo con toda franqueza, me ha pasado en todas las fases de esta pandemia, porque muchas de las personas que hacen ese tipo de exclamaciones están preocupadas o están con miedo. Y yo soy muy respetuoso de las emociones de las personas. Llevamos un año con una pandemia dramática que a todos nos ha hecho mal, y muchas de las personas que incluso hablan muy mal de mi persona, me categorizan de manera inapropiada desde mi perspectiva, me parece que tienen un motivo, y es que están angustiados, tienen miedo, llevan mucho tiempo con esto y no se quieren contagiar. Pues bien, el debate no es qué categoría tenemos cada uno de nosotros. El debate es, vamos a cuidar a los niños y dialoguemos sobre cómo lo vamos a hacer de manera cuidada. El 2021... Una pregunta. Sí. Usted dijo, nos hizo mal. En lo personal, ¿qué es lo que en qué lo afectó? Digamos, a mí lo que más me dañó esta pandemia es ver el dolor humano. Los médicos estamos preparados, acostumbrados al dolor humano, dentro de un contexto que es la enfermedad biológica y a veces la enfermedad de la salud mental que la acompaña. No estamos acostumbrados para una catástrofe social de la envergadura que estamos viendo. Yo creo que ningún ser humano está preparado para eso, sobre todo cualquiera que tenga cierta sensibilidad y cuidado o respeto por el otro. Entonces, para mí ha sido muy doloroso todo este proceso. Y por eso vuelvo a insistir, como he visto el dolor, lo he sufrido, lo he participado, lo he sentido en la piel y en el corazón, es que no pienso molestarme ni enojarme con nadie que haga una descripción o una categoría de este gobierno, de este ministerio o de este ministro inapropiado. Pero sí les digo, con esas categorías no vamos a resolver los problemas de la ciudadanía. Simplemente entendiendo la complejidad de esta pandemia, entendiendo el dolor que estamos pasando todos y entendiendo que el otro es parte del interés de uno, vamos a poder encontrar un camino apropiado. De hecho, Quirós, ayer compartíamos acá, que si las tenemos, le pedimos a la producción a compartir estas imágenes del Hospital Gutiérrez. La muerte de Legarreta, ¿no? Sí, el jefe... ¿Lo había visto? Por supuesto, digamos, no solamente vi la imagen, sino que hablé con todos los compañeros involucrados. Pero como ¿Qué siente con esto? A ver si... un enorme dolor. ¿Cómo se explica a una familia? ¿Cómo se explica que en el proceso del cuidado de la ciudadanía uno exponga y pierda su vida? Más allá de la personalidad que estamos hablando, que era una persona recontra querida, era una persona que la quería todo el mundo. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, pero sí he hablado con un montón de personas del hospital de niños que todos han hablado maravillosamente de él. Entonces, más allá de la característica de la persona, que además es muy especial, es de estas situaciones de médicos, de enfermeros, de personas de maestranza, de camilleros. Hemos tenido todo tipo de situaciones, no solamente en la ciudad, sino en toda la Argentina y en todo el mundo. Por eso yo insisto, esto es un trauma social crónico que despierta angustia y necesidad de buscar a alguien o que nos dé una expectativa o que nos muestre un culpable. Ninguno de esos caminos nos va a llevar a una ciudadanía y a una sociedad mejor. El camino que nos lleva a una sociedad mejor es entender que somos parte de un todo y que entre todos tenemos que aportar algo para cuidarnos y tenemos que ser respetuosos del que piensa distinto. Quirós, ayer cuando hablábamos con uno de los colegas de Legarreta en el Gutiérrez, nos decía que también, si ellos bien se sentían cuidados y que tienen los insumos y demás, que creían que era el momento de que llegue un reconocimiento salarial a los trabajadores de la salud que tanto han dado durante el 2020 y que lamentablemente parece que van a tener que seguir poniendo el hombro en el 2021. Yo recuerdo aquella nota que le hacíamos con Luciana Geuna, en verdad consecuencia, que usted dijo, cuando yo termine esto me voy a sentar a llorar.
Y estamos en enero del 2021 y lo que parece es que todavía le falta mucho a usted para sentarse y le falta mucho a esos médicos que están cansados, que están agotados y que muchos pierden su vida ahí y que en muchos casos tienen salarios que no se condicen con todo el trabajo que hacen y el riesgo que supone su trabajo en esta pandemia. Decididamente, esa es una cuestión absolutamente identificable y entendible. Yo lo he hablado con todos los representantes de ellos, pero también con los médicos, también con los representantes del resto del equipo de salud. En el sistema público de salud de la Argentina hay una deuda histórica que significa mejorar las condiciones salariales de la gente para que pueda tener concentración y foco en un trabajo principal o único. ¿Pero lo va a hacer el gobierno de la ciudad? Bueno, es que lo estamos haciendo cada mes en la medida que podemos. Es decir, luego vos te das vuelta y tenés una ciudad que tenía una planificación presupuestaria que fue modificada bruscamente de un día para el otro en el medio de la pandemia. Con la quita de la coparticipación. Claro, entonces yo creo que hay dos cosas que son importantes. Primero es decirle a todos el enorme reconocimiento, porque no es un reconocimiento individual de este funcionario, es un reconocimiento del ciudadano porteño y también de ciudadanos de otras jurisdicciones que vienen a atenderse a la ciudad. El enorme reconocimiento. Lo segundo es que ese reconocimiento va a ser infinito y permanente y seguramente nos va a dar una oportunidad para revalorizar el sistema público de salud y construir un plan para adelante que lleva al sistema público de salud de la ciudad a donde todos tenemos el sueño de llevarlo. Y eso también va a tener que ver con la discusión presupuestaria y salarial y yo creo que ese es un debate que lo tenemos que seguir dando. No voy a esquivar ese debate en ningún momento porque creo que es absolutamente necesario que lo tengamos e ir dialogando, encontrando el punto entre lo posible y lo correcto y que más allá del punto que encontremos siempre sea un punto donde sigamos dialogando. Le hago preguntas técnicas. ¿Está bien que obligar a un posible contagiado de COVID, que todavía no se sabe, a estar en un centro de aislamiento por obligación? Mira, yo te diría así, lo primero que es muy importante para mí es si vos vas a aislar personas de contacto estrecho, es decir, que potencialmente pueden estar enfermas, pero seguramente están sanas, lo primero que tenés que ocuparte es que esa potencialidad no le agregue riesgo a la enfermedad. Es decir, que el contacto estrecho, y lo hemos vivido cuando hicimos con los hoteles de los repatriados, que también llevamos a todo el mundo 7 días, con cuidado en un lugar ¿Pero era intermedio. obligatorio? No. Era obligatorio, sí, claro, era obligatorio. Era el inicio de la pandemia y nosotros lo que hacíamos es, a cada uno de ellos le dábamos una habitación individual. ¿Por qué? Porque es muy el contacto estrecho es más laborioso, más específico y más delicado de cuidar que el propio enfermo, porque el enfermo ya se contagió. Entonces ahí lo único importante allí es tener en claro que el proceso del contacto estrecho sea absolutamente seguro y por lo tanto los 7 días no haya ninguna duda que se pueda ir. Claro. Porque el séptimo día con PCR negativa, hoy por hoy en el mundo se acepta como que un contacto estrecho está liberado del riesgo. Ajá, y si tienen 4 PCR negativos y están hace 21 días... Bueno, no se conozco. sabe. Vi parte del informe cuando me senté aquí, no conozco el detalle y la verdad es que tiendo a comentar lo que hacen otros funcionarios, me dedico a escuchar lo que opinan otros de lo que yo hago. No. Justamente eso vamos lo invitamos a que ocurra. Veamos a Mayans, ¿no? No sé si es el ministro de Gobierno, creo que es el ministro de superministro, Gobierno, en realidad. Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, hablando de lo que trabaja el señor Quirós. Nuestra política sanitaria es una política sanitaria contundente, que están demostrando con resultados y números concretos. Desde el principio de la pandemia nosotros tenemos 1.089 casos diagnosticados. Todos los casos diagnosticados son 1.089. Y tenemos 10 muertos. Y nos duele cada uno de esos muertos. Pero lo que está cuestionada es nuestra política sanitaria. Y sin embargo, ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ustedes tienen 6.189 muertos, 2.012 muertos por millón de habitantes y nadie dice absolutamente nada. Pero es una cuestión de territorio contra territorio. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si ustedes nos cuestionan absolutamente todo. No, pero no estamos cuestionando la política sanitaria, estamos cuestionando que haya gente que está encerrada con 3 hisopados negativos. ¿Cuál es el caso? Hace un mes y que sigan ahí con 3 hisopados. 533 casos activos en este momento, solamente en la provincia de Formosa, que estemos manejando 4 brotes que hemos tenido en la provincia de Formosa y que al día de hoy estamos descendiendo la curva de contagios, la estamos destruyendo la curva de contagios.
Destruyendo la curva de contagios en Formosa. le pasa, y ustedes Quirós? tienen la culpa, Quirós. ¿Qué le pasa cuando escucha No, esto? lo primero es, a mí me parece que los ciudadanos de cada funcionario son los que tienen que evaluar al funcionario. Entonces yo no tengo nada que opinar sobre lo que hace el señor ministro de Formosa en términos sanitarios. Yo creo que los ciudadanos formoseños tienen que evaluarlo. En todo caso, el ministro de Salud de la Nación podrá saber cómo coordina y cómo cuida Formosa a su gente. Así que yo no opino sobre otras jurisdicciones de la Si propia... un porteño tuviera 4 hisopados negativos, Ujú. y Nosotros... estuviera encerrado hace 21 días, ¿usted qué haría? Sí, por eso yo quiero ser bien claro. Nosotros en el inicio de la pandemia pusimos el sistema de hoteles para los repatriados y en ese sistema de hoteles lo que garantizamos a todo repatriado que tenga independencia y aislamiento total de su propia familia para que no corra ningún riesgo. Los sostuvimos durante 7 días en el aislamiento y al 7º día le hicimos una PCR porque allí el riesgo de que potencialmente quede residualmente enfermo es extremadamente pequeño. Procedimiento que lo hicimos en el mes de abril, mayo del año pasado y hace un mes es un procedimiento internacional usado en la mayoría de los países del mundo. Quirós, Salvo en Formosa. perdón, Nico, sé que no se quiere meter en Formosa, está claro y lo respetamos, pero sí me interesa ver si usted, que es tan claro explicando cuestiones sanitarias, puede darme algún argumento o alguna explicación respecto de por qué una persona tiene que estar 21 días aislada y no 14 como hasta ahora había aprendido yo que era lo que se necesitaba estar aislado. ¿Hay algún argumento médico que haga que una persona necesite 21 o 28 días de aislamiento? No, pero por eso te vuelvo al concepto así. Es el contacto estrecho al día de hoy, la norma nacional y que además nosotros la compartimos también, es 10 días de aislamiento, ha bajado de 14 a 10 días porque hay evidencia que después del 10º día prácticamente ya no hay riesgo. Ha bajado de 14, son 10 días de aislamiento o al 7º día con una PCR negativa. Ese es el proceso de aislamiento de un contacto estrecho. Ahora, si vos el contacto estrecho lo tenés en un lugar donde potencialmente se pueda contagiar, el problema es que tenés que tener luego, esperar además los nuevos 10 días del nuevo... Vuelvo a empezar. Claro, entonces por eso digo, la forma de evitar ese conflicto es que todo contacto estrecho esté plenamente aislado de personas potencialmente también contacto estrecho o que estuvieran enfermas. Y eso es lo que, con esa metodología, que es la que hicimos en los hoteles aquí, lo que vos lográs es que al 7º día se pueda ir. ¿Cómo se siente estando primero o segundo por ahí en algunas encuestas? No es un tema que me importe mucho ni me... Pero le pregunté cómo se sentía. Mira, mis emociones por ahora son todas negativas, como la mayoría de la ciudadanía. Con lo cual, agregarle a esas emociones positivas por alguna visibilidad o reconocimiento público no es sencillo, te lo digo con toda franqueza. Ahora, por supuesto que yo valoro mucho lo siguiente, nosotros tratamos de defender desde el gobierno de Horacio, con todo el equipo y en el ministerio también, una forma de ser representante de la ciudadanía o si quieren funcionario público o servidor público. Y esa forma es la que yo trato de expresar, del respeto a la diversidad, de la consideración del otro, a pesar de que sea un otro crítico, en la construcción de una política Le pública. pregunto más directo, ¿vas a ser candidato? Y te lo termino mi argumento y después te contesto tu pregunta directa. Y esa forma la ciudadanía la valora, sobre todo la ciudadanía porteña. Con lo cual, a mí lo que me da cierta expectativa de futuro es que la ciudadanía porteña tiene claro cuáles son los valores de la política pública de la Argentina y eso es lo que a mí me llena de alegría. Dicho todo eso, al día de hoy no tengo ningún foco en discutir candidaturas. ¿Le va a poder decir que no a Larreta si viene y le dice te necesito como candidato para las próximas elecciones? Yo con Horacio tengo un muy buen vínculo y Horacio es una persona también muy respetuosa de su funcionario y su mirada. De manera que seguramente cuando me sienta a hablar con Horacio nos vamos a poner de acuerdo en cómo tenemos que seguir, pero yo tengo la convicción que hoy lo único que importa es concentrarse en la pandemia y salir de esa situación. ¿No está cansado? Estoy muy cansado, pero sobre todo, y esto lo he dialogado con muchos trabajadores del sistema público de salud y también de mi ministerio, sobre todo esta lógica que tiene esta enfermedad que sube, baja y luego vuelve a subir, así como a la gente lo hastió que a fin de diciembre le digamos hay por delante una segunda ola y que tengamos el repique que tengamos, y le quiero decir a la gente con toda claridad, más allá de que los casos ahora bajen, por delante tenemos una segunda ola. O sea, vamos a volver a... Vamos a tener una segunda ola por delante, estamos trabajando fuertemente nosotros y ustedes también en que esa segunda ola venga después de marzo, nos encuentre a toda protegida la gente de riesgo y que sea una segunda ola de poco daño. Pero por delante tenemos una segunda ola. Por eso es tan importante no confundir a la gente con el mensaje que le tenemos que dar. La vacunación tiene que ser de acá a marzo o abril intensiva,
¿Por qué? Porque por delante tenemos una segunda ola que potencialmente puede generar daño. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y por lo tanto, un poco les decía, es muy cansador después de 8 o 9 meses que uno está buscando una bandera donde agarrarse para terminar de todo esto y de golpe darse cuenta que por delante hay un segundo esfuerzo. Pero lo peor que podemos hacer es esconder la información. Y hay que ser muy transparente y sobre todo no ser paternalistas en esto. De la pandemia vamos a salir si cada uno de nosotros, además de criticar y observar al otro, se pregunta cada día, ¿y yo qué puedo aportar en esta realidad? Y si cada uno de nosotros se contesta eso con alguna acción concreta, seguramente esa segunda ola será tardía y de bajo impacto.